Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 25 de enero. Yo sé bien en quien tengo puesta toda mi confianza, y estoy convencido de que Él es poderoso. El Señor justo juez me dará la recompensa el día de su venida. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío. Nací en Tarso, de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel, y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 116. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo,
dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que llamó a su discípulo, San Pablo, para llevar al mundo la buena nueva de la esperanza, de la fe y de la caridad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. El sábado es un día mariano, es una ocasión en que nosotros recordamos, tenemos presente a nuestra Madre, la Virgen María, cómo ella escuchó la palabra y la escuchó bien, y la palabra se hizo carne en su seno, y vivió ella como discípula de la palabra. Pero hoy recordamos de modo muy especial, con gran alegría, la conversión de San Pablo apóstol. Este hombre que pasó de perseguir a la iglesia a ser el evangelizador más grande del tiempo antiguo. Por eso nosotros decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, San Pablo se llamaba Saulo porque es el nombre de la tribu que él había pertenecido, la tribu de Benjamín. Ahí surgió el rey Saúl, entonces era costumbre llamarse Saulo. Perseguía a los cristianos, él ahorita cuenta toda su historia, primera lectura, y cómo tuvo ese encuentro con Jesucristo. Y no era un hombre malo, era un judío tan bueno que perseguía a los cristianos pensando que era una secta mala. Naturalmente lo importante es el encuentro de Pablo con Jesucristo, el amor que él llegó a desarrollar por Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Y él cuenta en Hechos 3 veces cuenta su conversión, 3 veces, como un trauma bueno, porque quiere decir que quedó sellado su corazón en el amor a Jesucristo. Sobre todo, el Señor lo llamó para que fuera el apóstol de los gentiles. Pablo era un hombre que tenía muchos conocimientos literarios, sabía el griego, sabía el hebreo, en fin, habrá sabido algo de latín también, que era una lengua un poco menos conocida. Y estamos alegres porque puso su vida al servicio del Evangelio totalmente. Cumple lo que dice el Señor en Marcos 16. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista será condenado. Y hay algunos signos, dice, ¿no? Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en las manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles todo lo que le pasó a San Pablo, decimos, bueno, sí, Jesús como que estaba prediciendo, ¿no? Recordemos que Marcos un tiempo no estaba muy bien con Pablo, pero Marcos vio lo que Pablo hacía, ¿no? Y ese tipo de evangelizadores son aquellos que el mundo necesita siempre, abiertos a la llamada de Dios, capaces de ir por el mundo llevando el Evangelio de Cristo, la esperanza. Preparémonos a la meditación.
Hoy en la meditación nos preguntamos, meditamos nosotros la vida del apóstol Pablo. Pablo tiene 14 cartas. Entonces las cartas de Pablo son importantes porque son cartas escritas para orientar a la iglesia. Ya en el tiempo de Pablo había problemas, habían confusiones. Uno decía una cosa, otro decía otra. Y Pablo pedía siempre la unidad. Tratamos de vivir esa unidad en la iglesia, teniendo todos, como dice 1 Corintios capítulo 1, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Y la segunda pregunta, esto de que vayan por todo el mundo, nosotros también pensamos que nos corresponde. Me decía alguien, bueno, es que yo no he salido de mi pueblo. Bueno, no se trata de salir directamente en el sentido físico, allí mismo donde estás. Tienes que dar un testimonio de vida nueva, una vida donde no haya odio sino amor, no haya injusticia sino justicia, no haya mentira sino verdad. Damos ese testimonio de haber encontrado a Cristo, como Pablo lo encontró en su vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que en el camino a Damasco salió al encuentro de Pablo y le decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque en aquel camino, aquel que era perseguidor se convirtió en tu heraldo, en tu mensajero. Solo tú, Señor, con tu amor pudiste alcanzarlo y cambiar su corazón. Como él dice en la carta a Timoteo, me alcanzó la misericordia de Dios, no el castigo. Por eso Pablo te sirvió siempre, porque tú lo perdonaste y cambiaste su corazón, de modo que después no podía dejar de predicar la buena nueva, que eres tú, Cristo, esperanza del mundo. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es un mandato que nosotros lo dejamos a los misioneros que se van al África, las religiosas que están en un país del mundo. Todo cristiano es misionero, decía San Juan Pablo II. Recordemos que somos discípulos y testigos del Señor. Como aquella persona me dijo, es que yo no salgo de mi pueblo, pues no tiene que salir, pero una vida conforme a Dios ya es la más fuerte predicación. San Francisco decía, prediquen y si es necesario, hablen. La vida es lo que a los demás los convence más que las palabras. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos al Señor que está, Pablo está en el camino a Damasco, está postrado, queda ciego, pero se encontró con la luz de su vida, Jesucristo. Digamos una vez más, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos nosotros, pues, no solamente honramos a Pablo, imitemos a Pablo. Es decir, no se nos va a aparecer el Señor en un camino de manera luminosa, pues eso es un regalo que le dio a su discípulo Pablo, muy querido, pero sí, tratemos de ser misioneros. Hay misioneros que se paran ahí en el parque con altoparlante, otros hacen programas, otros hacen iglesias, teatro. No, ni mormones ni testigos de Jehová, porque es gente que hace una forma particular. El católico sabe que su misión es el testimonio, ante todo. Y en segundo lugar, hermanos, pues también nosotros, ¿verdad? Fiémonos de San Pablo y recordemos que lo que el mundo necesita, que bien lo ha dicho Papa Francisco, es una buena nueva. No de que ya viene el castigo, no de que si no me das tu dinero no serás bendecido. Necesita el Evangelio de la esperanza. Pablo dice en 1 Timoteo, Jesucristo es nuestra esperanza, y dice en Romanos, es la esperanza que no defrauda. San Pablo, apóstol del Evangelio de la Esperanza, ruega por nosotros. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.